Bendiciones a todos nuestros televidentes, los que nos oyen, los que nos ven de diferentes partes del mundo a diferentes horarios. Esto es Vida Profunda, una serie de conversaciones con hombres y mujeres de Dios, escritores, creyentes, pastores, hombres que han buscado de Dios intensamente su presencia y además que han escrito sobre Él. Pueden ser hombres que ya partieron la presencia de Dios o ahora también tenemos hombres que están aquí presentes como hoy día. Y aquí tenemos al hermano Roberto de Venezuela, que es un expositor bíblico y hoy día nos va a traer un tema muy interesante de conversación. Saludos, hermano Roberto. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Saludos y bendiciones, hermano Enrique, y a toda la teleaudiencia que nos ve y nos escucha desde diferentes partes y lugares del mundo. Gracias a este maravilloso recurso de la tecnología, como lo es las redes sociales, en YouTube, nos permite llegar a tantos rincones del mundo. Espero que este conversatorio de este tema tan interesante del día de hoy sea de bendición y de provecho para cada una de las personas que nos van a estar escuchando. Muchísimas gracias por la invitación a su programa, hermano Enrique. Hermano Roberto, el afiche dice el gran tesoro, tu gran Ajá, tesoro. ¿Cuál es el así tema de es. conversación? Adelante. Sí, el tema a tratar hoy es tu mayor tesoro. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, nos damos cuenta que siempre nuestro Señor Jesucristo, en las parábolas, en algunas de las parábolas, Él siempre hablaba de un tesoro. Tenemos, por ejemplo, la parábola de la moneda perdida, tenemos la parábola de la perla de gran precio y tenemos otras parábolas que nos pueden hablar de siempre de un tesoro. Y algo muy importante es que Jesús compara siempre el reino de los cielos con un tesoro y la búsqueda del mismo. Por esa razón, dado que Jesús a través de las parábolas hablaba aspectos importantes de la vida espiritual que eran remarcados en las parábolas, y dada la importancia de que en varias de sus parábolas habla sobre la importancia, el tesoro escondido en el reino de los cielos, vuelvo y repito, como en la perla de gran precio y la moneda perdida, nos habla de que hay un tesoro que no es tan escondido como lo vemos en esos cuentos, en esas leyendas que escuchamos desde niños, sino que ese tesoro está accesible a cada uno de nosotros. En el momento en que Dios envió a su Hijo Jesucristo y murió por nosotros, se entregó por nosotros, murió y resucitó, en ese momento nos dio un tesoro grandísimo que es la justificación por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y con esa justificación nos trajo salvación, nos trajo liberación, nos trae redención y también nos muestra el reino de los cielos, que para muchos de nosotros es sencillamente un cuento o muchas personas no saben ni lo que es o una referencia. A través de lo que Jesús hizo por nosotros, Él expuso y nos muestra el reino de los cielos, con todas sus bondades, con todas sus bendiciones, con todo el provecho y lo rico que tiene el reino de los cielos para nosotros. Entonces ya no es un tesoro tan escondido, pero no por ello no deja de ser un tesoro. Así que en aras de esto vamos a estar tratando en este tiempo qué es ese tesoro, cómo debemos buscarlo y cómo lo podemos aprovechar. Pero así como también el tesoro nos da beneficios, también un tesoro tiene una búsqueda y hay un precio a pagar también para obtener ese tesoro. A pesar de que el sacrificio del Señor por nosotros es gratuito, esta búsqueda del tesoro también exige
ciertas condiciones. Y eso lo vamos a estar desarrollando durante este momento en que vamos a estar conversando. Es importante lo que tú dices. Ustedes saben que hay grandes tesoros en la humanidad, tesoros materiales, barras de oro, joyas, diamantes. El otro día veía unos diamantes que valían como 50 millones de dólares. Yo decía, y era una piedra chiquitita, pequeña. Y otros tipos de tesoros. La otra vez encontraron en una isla un cofre con barras de oro. Y yo decía, ¿cómo me gustaría tener una barrita de esas? Y son grandes tesoros, pero pareciera que en esta conversación vamos a conocer un tesoro más grande, más importante y de mayor valor que aquellas cosas, ¿o no, hermano Roberto? Eso es correcto. Y en aras del tiempo vamos a ya desarrollar qué es esto del tesoro. En aras del tiempo, y cuando ustedes escuchen este tema, bien sea en vivo o en esta grabación que va a quedar por este canal de YouTube de este tema, sería bueno ciertas referencias bíblicas que yo voy a dar en la cual me estoy basando en este tema. Y el primero con el cual quiero comenzar es un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 hasta el 24. En ese pasaje, cuando nos habla de lo que es tu tesoro, el Señor Jesucristo nos enseña algo muy importante. Nos da un principio general, donde Él dice que todos nosotros, los seres humanos, anhelamos algo. Así como usted decía que le gustaría tener ese lingote de oro, todos tenemos un lingote de oro de alguna manera. Para nosotros, para muchos de nosotros, el tesoro más grande puede ser nuestra familia, puede ser el trabajo, puede ser los bienes adquiridos a través de los años, como una casa, un vehículo, los ahorros que tenemos. Quizás la obtención de logros personales, como un título universitario, el trabajo que deseamos, el matrimonio que deseamos, la casa que deseamos tener, quizás hasta la ciudad o el país donde queremos estar, los amigos que queremos tener. Todas estas cosas constituyen tesoros. Algunos consideran tesoros los coleccionistas. Hay personas que son obsesionadas, obcecadas con la colección de algo. Hay personas que coleccionan relojes, coleccionan lentes, vehículos. Hay gente que colecciona tarjetas de jugadores de diferentes disciplinas deportivas, bien sea el béisbol, el fútbol, el baloncesto. Hay personas que Billetes, coleccionan monedas. billetes también, Ajá, monedas, también billetes, monedas de eh, diferentes partes del mundo. elementos de cocina antiguo, por ejemplo, también. Ajá, hay personas que coleccionan, hay gente que colecciona libros. Para ellos Ah, su biblioteca también. es su mayor tesoro. Entonces, ese tesoro para nosotros, ese deseo, es lo que parte y está en el corazón del hombre. Entonces, en este pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 19 a 24, Jesús nos dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, donde está lo que más te gusta, lo más importante en tu vida, allí está tu corazón. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del corazón físico. El corazón, en el contexto de la escritura, lo que quiere expresar es anhelos, sentimientos. El corazón tiene que ver con el alma del hombre. Y en el alma del hombre hay, los teólogos hablan de tres aspectos que están dentro del alma del hombre. Entonces estamos hablando de la mente, estamos hablando de la voluntad y estamos hablando de las emociones. Mente, voluntad y emociones hacen vida dentro del alma del hombre. Y allí, cuando habla de corazón, en algunas traducciones, alma,
se usa la traducción griega psyche, que es de donde parte la palabra psiquis, que es de psicología, todo lo que es la mente y el comportamiento del hombre. Entonces, a través de los años, con lo que nos enseña en el hogar o lo que nos enseña la sociedad, el ser humano establece prioridades. Por ejemplo, a nosotros, a muchos se nos enseña desde pequeño establecer prioridades en la vida. Por ejemplo, formarnos académicamente para tener un mejor futuro, ahorrar el dinero suficiente para poder sufragar gastos que se nos puedan presentar, seleccionar un buen hombre o una buena mujer para formar un matrimonio y posteriormente una familia, o la perspectiva de un perfil para un trabajo adecuado. Entonces, desde pequeño nos enseñan prioridades en la vida. Y esas prioridades se convierten en nosotros en tesoros que valoramos y que se anidan en el alma, en estas tres cosas que yo dije, en la mente, cuando ya esa prioridad queda anclada en la mente. Entonces hay una visión de vida, como yo lo proceso en mi mente, en la visión de vida que yo tengo. Luego eso pasa por la voluntad. Luego que está en mi mente, yo lo manifiesto, bien sea a través de mis palabras o a través de mis acciones. Y posteriormente eso genera una emoción. Y aquí hablamos del corazón del hombre. Cuando la mente, la voluntad y las emociones establecen una prioridad de algo, entonces estamos hablando de que algo se convierte en un tesoro. Entonces ese tesoro viene a formar parte de mi búsqueda, una serie de pasos sistemáticos que me llevan a conseguir ese tesoro. Ejemplo, los atletas olímpicos o atletas en diferentes disciplinas deportivas se preparan durante años para ir a una carrera, a una competencia. Y esa carrera demanda sacrificio, por ejemplo, tiempo que no pasan con la familia, tiempos que a veces no pueden dormir más de lo que quisieran dormir, alimentos que no pueden comer por más que quieran comerlos, no lo pueden hacer, y alimentos que no son del gusto de la persona, pero que deben hacerlo. Y someterse a un entrenamiento fuerte, sistemático, de todos los días para poder lograr una meta, la ansiada medalla olímpica o el ansiado campeonato que deben tener en cuenta. Entonces, estos son los tesoros. Ahora bien, en el mundo existen estos tesoros, pero lo importante, y ahí es donde quiero ir a la segunda parte o fase de esta conversación, es que si bien los logros que nosotros hacemos o las metas que nosotros nos proponemos son válidas en la vida y forman parte de nuestro éxito y logro personal, todo tiene un lapso de tiempo perentorio, quizá de 60, 70, 80 años. Y por más que hemos logrado algo, cuando nuestra vida se acaba, cuando llegamos al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida, nos damos cuenta que al fallecer todos los logros quedan sencillamente acá en la tierra. Y esos logros nos recordarán las personas a través de los años, nuestros familiares, y si son personas muy famosas quedarán en los libros de la historia, en los periódicos, en las reseñas históricas. Pero eso tiene un tiempo. Pero el tesoro del que yo quiero hablar en esta noche es un tesoro que trasciende en el tiempo y trasciende hasta la eternidad. Y ese tesoro es el precio y el regalo que nuestro Padre Celestial nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Fíjense que hay un versículo en la Escritura que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, que dice, es un pasaje muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, fíjense, el Padre Celestial, su más preciado regalo era su hijo. Y como todo padre que ama a sus hijos, no lo va a entregar o no lo va a sacrificar por cualquier cosa. Hay un ejemplo en la Biblia de Abraham, cuando después de tantos años que le costó poder tener un hijo con su esposa, y al final se cumple una promesa en su vida y nace Isaac. Al pasar los años, cuando Isaac ya estaba algo adulto, el Señor le pide una cosa que parece ilógica y él le dice, entrégame a tu hijo y sacrifícalo. Entonces, se puede imaginar el colapso psicológico en la psiquis, en la mente de Abraham. Yo no entiendo. Primero, tú me lo entregas con tanto que me costó y tú me prometiste descendencia que serían como las estrellas del cielo que son incontables o como los granos de la arena del mar, y ahora me estás pidiendo que lo entregue. Y Abraham era un hombre que estaba tan seguro de Dios, de sus promesas, que a pesar de que su hijo era un tesoro, porque fue el regalo que Dios le dio, que la vida le dio, su mayor tesoro, y este es el kit del asunto, su mayor tesoro era su relación con Dios, porque sabía que su hijo era algo temporal, pero su relación con Dios trasciende a la eternidad, el obedecer a Dios. Y dice la palabra que a pesar de los sentimientos encontrados, él colocó a su hijo en un altar y ya cuando iba a sacrificarlo, dicen algunos escritores, algunos teólogos, que ya Abraham en su corazón ya lo había sacrificado, ya había sacrificado a Isaac. Para Abraham ya él estaba muerto, su hijo ya estaba muerto. Y Dios vio eso en el corazón de Abraham y detuvo el sacrificio. Le dijo, detente, ya yo sé que tú me amas a mí por encima de lo que sea y darías lo que sea por mi presencia en tu vida. Y Dios es tan bueno que le regala, le devuelve a Isaac. Y ya conocemos la historia. De Isaac viene Jacob, todos sus 12 hijos, de donde nacen las 12 tribus de Israel, y ya pare de contar de la historia. Pero lo que quiero decir es que Abraham tenía un tesoro y era su presencia con Dios. Otro ejemplo de mayor tesoro es Moisés. Moisés, después de haberse criado en casa del faraón, con todas las riquezas que podremos imaginarnos, con todos los placeres y deleites que pueden haber en la casa de un rey, lo deja todo por causa de ir al desierto sin todavía un plan claro, y Dios en el desierto se le revela y le da un plan para ser un instrumento de redención al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel es liberado por la mano de Dios, pero usando a Moisés como instrumento, Moisés dejó todo a un lado, la casa del faraón, todas las comodidades que tuvo por tantos años, por obedecer al Señor. Entonces, ¿cuál era el mayor tesoro que Moisés tenía? Dios, su relación con Dios. De la misma manera, Dios, dice la palabra en la carta a los romanos, que no escatimó ni a su propio hijo, lo que más amaba, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, imagínense el precio que Dios también paga en enviarnos a su hijo para morir por usted, hermano Enrique, por mí y por todas las personas que nos están escuchando, que no lo escatimó para darnos la salvación. Entonces, el mayor tesoro para nuestro Padre Celestial era su Hijo Jesús, y nos los donó. Ese es el tesoro que Él nos da a cada uno de nosotros, las personas que formamos parte de la humanidad. El mayor tesoro es Jesús, y una búsqueda de su presencia constante, como Dios la tuvo como Abraham la tuvo con Dios, como Moisés la tuvo con Dios, y como muchos hombres tuvieron esa misma relación y presencia con Dios. Qué hermoso, hermano Roberto,
de esta conversación, de llegar a esa conclusión maravillosa, esperada. Es como la guinda de la torta, es como el mejor manjar, que Jesús es el gran tesoro. Eh, Así es. Habiendo otros tesoros que son, casi todos son temporales, y el único que permanece para siempre es Jesús. Eso es correcto. Y es por eso que nosotros acá en Vida Profunda, permanentemente en estas conversaciones, charlas, más adelante conferencias online o física, el objetivo de Vida Profunda es de nuevamente reencantarnos, enamorarnos, volver al inicio de cuando nos convertimos a ese Jesús tan maravilloso que sacia nuestra alma, llena nuestro ser. Y como yo lo he dicho muchas veces, a través de los años, el caminar, los libros, los estudios, las experiencias, los traumas, las decepciones, nos vamos enfriando y vamos buscando otros caminos, otros tesoros que generalmente son temporales. Es por eso que Vida Profunda es el objetivo, y especialmente lo que ha señalado Roberto es volver a ese tesoro maravilloso que se llama Jesús. ¿Cómo ves tú la iglesia? ¿Cómo ves tú las denominaciones en el mundo entero? ¿Tú ves que ese tesoro se está buscando más que nunca ahora, después de la pandemia, o hay un enfriamiento? Esa es una muy buena pregunta que me estás haciendo, hermano Enrique. Casualmente, cuando la pandemia se inició, yo era una de las personas, y eso yo lo debatía con algunos amigos. Pensé que el efecto de la pandemia iba a sensibilizar a muchas personas. Por ejemplo, muchos creyentes que estaban fríos iban a volver a la iglesia, y personas que no conocen de Dios, de Cristo, del camino, iban a volcarse bien sea a las iglesias, aunque las iglesias permanecieron cerradas por tanto tiempo, pero por lo menos a través de la web, a través de las redes sociales, con tanta información que hay hoy en día sobre buscar lecturas bíblicas. Sin embargo, si bien es cierto que una importante cantidad de personas sí aprovecharon el tiempo y buscaron, la humanidad como tal, digamos de una manera general, y eso incluye a la iglesia, no, no buscaron, no profundizaron en esto, y es bastante lamentable que esto suceda. Lamentablemente, muchas iglesias siguen apegadas a sus tradiciones, a, a costumbres, a aspectos legalistas, egoístas, objetivos que están fuera del plan y el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y sencillamente la iglesia en general sigue estando, podemos decir, cómoda en lo que han construido a través de los años. Y me parece que este medio que usted está con esta iniciativa a través de divulgar, se busca sonar una alerta, sonar una campana que despierte, una trompeta que suene, que anuncie que debemos volver al camino correcto, al Señor, a buscar su presencia, a deleitarnos en su presencia, pero también a recordar los mandamientos, revisar todas las cosas para poder encontrar ese camino. Y ahora que usted menciona eso, esto me hace recordar lo que sucedió con el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Esdras y del profeta Nehemías. Como ustedes saben, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia por tantos años, cuando el rey Artajerjes y después otros reyes como Nabucodonosor y otros le permitieron al pueblo de Israel volver a sus tierras, consiguieron que el templo estaba completamente destruido y la ciudad, los muros estaban destruidos. Y Esdras, Nehemías, Jeremías y otros profetas tuvieron la tarea de levantar otra vez el templo.
y luego levantar las murallas de la ciudad. Pero una de las cosas que los profetas hicieron, y es un denominador común, es que convocaron oración y ayuno primeramente. Es decir, ellos buscaron la presencia de Dios. Es decir, primero los planes y proyectos personales los colocaron a un lado y a través de la oración y el ayuno buscaron la dirección. ¿Qué quieres tú con nosotros? Y entonces dice que buscaron otra vez los libros, buscaron los mandamientos, las leyes, la Torá, y empezaron otra vez a leer, a releer las escrituras. Y dice que en los tiempos de Esdras, las personas, el pueblo de Israel escuchaba las escrituras que tenían años que no escuchaban, y dice que rasgaban las vestiduras y lloraban, porque la presencia de Dios otra vez estaba volviendo. Y dice que vertían silicio encima de ellos, en señal de ayuno, de aflicción, de ver que estaban mal como pueblo. Pero el Señor escuchó el corazón sincero de ellos, y como dice la palabra, a un corazón contrito y humillado el Señor no menosprecia. Y ellos volvieron al tesoro que era la presencia de Dios, reconstruir el templo, la presencia, la relación, era el tesoro del pueblo de Israel. Y cuando levantan el templo y levantan las murallas de la ciudad de Jerusalén, volvieron a reencontrarse como nación. Y eso es una de las cosas que yo quiero resaltar. Cuando nosotros, ahorita, las personas que me están escuchando, podrá tener, que puede ser que tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tu salud o cualquier aspecto de tu vida está como el pueblo de Jerusalén en los tiempos de Esdras, de Nehemías, está por el suelo. Pero si nosotros recordamos y dejamos a un lado toda nuestra vida, cómo hemos vivido nuestra vida egoísta a espaldas de Dios, a veces creyendo que estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial y estamos equivocados, pero si volvemos al Señor con un corazón contrito y humillado y buscamos ese tesoro que es la presencia del Señor, y hacer las cosas como el Señor las demanda, entonces la presencia del Señor va a volver, porque la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento, dice que Él está deseoso, Él se lo decía al profeta Miqueas, dice que Él siempre está deseoso de reencontrarse con nosotros. Señor es siempre el Dios de las segundas, de las terceras y de las cuartas oportunidades. Y Él viene a nosotros. Y cuando viene a nosotros, y nosotros colocamos en primer lugar, como dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Cuando establecemos prioridades en nuestras vidas, la presencia, la búsqueda, la lectura de la palabra, una vida apegada al Señor, obedeciéndolo y matando nuestros deseos, y colocamos a Dios en primer lugar, entonces el reino de Dios viene a nosotros y Él añade todas las cosas. Y ese es el pilar fundamental y el principio de las parábolas. Por ejemplo, en la perla de gran precio nos habla de que un mercader estaba en su camino, tenía tantas perlas y tantas joyas que había adquirido en la vida, así como nosotros que hemos adquirido títulos universitarios, propiedades, vehículos, viajes o cualquier cantidad de sueños y anhelos que hemos logrado, que no son malos, son válidos, pero que no llenan el corazón de Dios, y que cuando pasa el tiempo siempre hay un vacío. Pero la parábola de la perla de gran precio nos habla que este mercader encontró una joya que era más valiosa que todas las joyas que había tenido. Y dice que vendió todo lo que había tenido a lo largo de la vida y compra esta perla. Entonces, ¿qué significa esto en nuestras vidas? Y es el tema de hoy, nuestro mayor tesoro. Aquí yo repito las palabras del apóstol Pablo. Pablo, un hombre que era un erudito de la palabra, que había sido formado a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro en sus tiempos de la ley, de la Biblia. Pablo hablaba diferentes idiomas, era una persona económicamente pudiente,
tenía varias nociones, era griego, era romano y era israelita, era un hombre preparado. Y dice la palabra que a pesar de todo lo que era Pablo, con el currículum que tenía, el background que tenía Pablo, dice la escritura en Filipenses que todo lo he dejado y lo he desechado como basura. Para Y en los alcanzar a originales, Cristo. exacto, la palabra basura en ese texto original se traduce como estiércol. Imagínense, todo lo que Pablo había logrado, dice, lo he desechado, lo he tenido como estiércol, a fin de seguir a mi Señor, el cual me amó y me llamó. Entonces Pablo encuentra un tesoro, como el mercader de la perla de gran precio. Entonces, el tesoro es que muchas veces, y las personas que nos están escuchando, a lo mejor con todo lo que tú tienes en este momento, te puedes sentir insatisfecho. Y a lo mejor en este tiempo, en este momento que se está grabando esto, tenemos una pandemia y en paralelo tenemos un conflicto bélico en Europa, en Ucrania, y todo nos habla, todo el panorama cuando leemos los diarios, los portales web, nos habla de una economía en colapso, países en crisis, migraciones, refugiados, todo lo que ha sido estable ya no está, las mejores economías del mundo, las bolsas de valores por el piso, índices de suicidios muy elevados, eh, homicidios que se cometen a cada momento. Entonces, cuando vemos un mundo convulsionado, nuestra mente se llena de pesimismo y a pesar de los logros que tenemos y de todas las cosas que tenemos, empezamos a sentir miedo porque nos damos cuenta que la seguridad que el mundo nos fabricó ya no es, ya no es. Entonces, la perla de gran precio es que cuando vamos a Jesús, a su presencia, a su búsqueda, a encontrar este tesoro, entonces todas estas cosas las dejamos a un lado y buscamos de la presencia, pero una presencia real, un reino real de paz, de humildad, de solidaridad, de lo que el Señor nos habla, por ejemplo, en Mateo, cuando nos habla de las bienaventuranzas. Allí nos podemos ver una lista de las cosas que nos hace encontrar ese tesoro y no las cosas materiales. Y de hecho, quiero, digamos, cerrar para darte también la oportunidad a ti, hermano Enrique, para que hagas un comentario. Me llama la atención que el pasaje de Mateo capítulo 6, 19 al 21, cuando Jesús dice, donde está tu tesoro, estará tu corazón, los versículos 22 al 24 hablan de Dios y las riquezas. Y nos habla de que Jesús dice, no podemos servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y riquezas en este pasaje, en el contexto original, habla de Mamona. Mamona era un dios, el dios de las riquezas. Entonces Dios me dice, o me amas a mí, o amas las riquezas. Y yo quiero tocar este punto porque tú me hiciste una pregunta, es que cómo yo veía la iglesia en estos tiempos. Hoy es lamentable decir que cuando nosotros encendemos el televisor o consultamos los portales web y buscamos una lectura bíblica o un video que nos edifique, ¿qué encontramos? Encontramos predicadores que nos hablan de qué? De prosperidad, de abundancia, conquístate a ti mismo, como si uno fuera un dios pequeño, logros personales, hablan de que tienen el ministerio y la iglesia más grande del mundo, que sus ministerios son los más vistos a través de la web, que lo que vemos es que piden donativos y eso es lo que se habla. Cuando yo, hace muchos años que estoy en los caminos del Señor, en mis tiempos, ¿de qué se hablaba? Se hablaba era de santidad, se habla de la búsqueda de la presencia del Señor, se habla de pagar un precio. Cuando nosotros vemos las parábolas, dice que todos entregaban o vendían algo para comprar la perla o la moneda, la viuda que se le perdió la moneda, dice que dejó todo y buscó hasta que encontró la moneda. Entonces, buscar el tesoro es pagar un precio. ¿Cuál es ese precio?
el precio de la santidad, el precio de obedecer, porque eso es otra cosa. Nos gustan los beneficios del reino de Dios, lo que Dios nos da. Entonces vemos al Señor como esas historias árabes de que yo froto la lámpara y sale Dios como el genio y yo le pido los 3 deseos y Él me da. Entonces Dios se convierte en mi servidor. Y eso es algo que está equivocado. Dios no es mi servidor. Dios es mi amo. Dios es mi Señor. Él es mi rey y yo soy su siervo y me debo a Él. La palabra dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser pequeño y servir a otros. Entonces, estas cosas no se hablan en los púlpitos, estas cosas no se hablan en la televisión, no se habla de santidad, no se habla de obediencia, no se habla de pagar un precio, no se habla del ayuno, no se habla de la oración. Se habla de abundancia, de prosperidad, de conquista y de todas estas cosas. Y esto es grave porque la esencia del reino de los cielos y lo que el Señor nos enseña en las parábolas no es esto. Entonces tenemos un evangelio que está completamente distorsionado al que Jesús nos dio. Amén. Bueno, ha sido un deleite conversar. Creo que van a haber otras oportunidades, Roberto, por el tiempo que ya está por ahí el término, que en cualquier momento se puede cortar esta transmisión a través de Zoom. Y creo que ha sido una bendición esta conversa de ese gran tesoro que se llama Jesús. Pablo en Filipenses 3, cuando dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, después repite, no, y aún estimo todas las cosas como pérdida. Es decir, que él tenía esa convicción de que el único gran tesoro para perseguir es Cristo. Y note esto, que Filipenses fue escrito al final de los días de Pablo, ya estaba anciano, lo escribió en una cárcel alquilada, estaba a punto de morir, y había escrito las últimas 4 cartas más maravillosas, Efesios, Filemón, Colosenses y Filipenses, y después escribió Timoteo. Entonces, es destacable esto de Pablo. Entonces, nosotros debemos buscar ese gran tesoro que se llama Jesús. Yo creo que ha sido una bendición. Espero verte de nuevo, Roberto, y puedas despedirte con algunas palabras breves. Bueno, ante todo y de antemano agradecerte, hermano Enrique, por la oportunidad y la bendición que me permites de estar en tu programa, en esta iniciativa maravillosa que Dios ha puesto en tu corazón, deseando para ti que este deseo genuino de tu corazón, de que busquemos de esa presencia, de esa búsqueda de Dios sincera, de volver a las sendas antiguas, se pueda cumplir a través de este programa que tú martes tras martes, a través de tus invitados, tratas con el objetivo de formar, más que informar, formar al creyente en lo que es la verdadera búsqueda de la verdadera presencia del Señor y establecer el reino como prioridad en nuestras vidas. Así que Amén. agradecido a ti por esta invitación y te insto, te animo a que sigas adelante con este programa, con esta iniciativa y que los próximos invitados puedan aportar algo tan necesario como es la palabra de Dios, pero de una manera que edifique, que bendiga las vidas, que fortalezca las vidas y que sobre todo despierte en nosotros el hambre y la sed de buscar la verdadera presencia del Señor como manantial de vida. Amén. Y aprovecho la oportunidad para despedirme de todas las personas que nos están viendo en vivo y aquellos que posteriormente en los siguientes días van a ver esta grabación. Así que bendiciones Amén. Para todas las personas que nos están viendo y agradecido nuevamente a ti, hermano Enrique, por la invitación. Bueno, muchas gracias, Roberto. Si es que tiene siempre a los televidentes, a los que nos escuchen, nos ven, le decimos que si tienen algún escrito, algún folleto, algún PDF, algún manual, algo ahí para regalar, podemos mandarlo también a través de Telegram y WhatsApp, ¿ya? Si tienes algo ahí. Está bien. Si algún folleto de una hoja, 2 hojas, algo que sea tuyo escrito. Y les invito a todos a que compartan este video a sus contactos. Acá abajo también está el link del video que se va a transmitir en vivo, el estreno, el martes 15 de marzo a las 21 horas, hora Chile. Compártalo con todos
Y esto es Vida Profunda, donde nos volvemos a ese Cristo maravilloso que tan bien nos ha hecho a todos nosotros y a Roberto también. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones para todos.